¿Crees que tu familia siempre te apoyará? ¿Confías en que nunca tocarían lo que es tuyo? Prepárate para una historia que te helará la sangre. Esto es lo que pasa cuando la persona que menos te lo esperas te clava el cuchillo por la espalda. Imagina el día de tu graduación de la secundaria, el momento más feliz de tu vida, que en segundos se convierte en tu peor pesadilla. Un secreto es revelado. Un futuro robado. Un sueño destrozado. ¿Qué harías si te dijeran que el dinero para tu universidad ya no es tuyo? ¿Y si te lo quitaran para dárselo a otra persona? Esta es la historia real de Lara, una joven a la que su propia familia le arrebató todo. Una traición tan grande que marcaría su vida para siempre. Pero esto es solo el principio. Espera a descubrir cómo, años después, los que la traicionaron volvieron a llamar a su puerta. Y la razón te dejará con la boca abierta. ¿Logró Lara superarlo? ¿Consiguió su sueño a pesar de todo? ¿Y qué pasó con aquellos que la traicionaron? La venganza, a veces, es un plato que se sirve frío. Y la vida tiene una forma de equilibrar las cosas de la manera más sorprendente. Esta es una historia real de Reddit, con los nombres cambiados para proteger la privacidad de los implicados. Si crees que has escuchado todo, te equivocas. Me llamo Lara Pérez y tengo 32 años. Estoy casada con un tipo increíble, Joaquín, de 35 años. Y tenemos una niña pequeña de 5, Silvia, que es literalmente el sol que alumbra nuestra casa. Pero si me hubieras conocido cuando tenía 18 años, la cosa no pintaba tan bien. Para nada. Acababa de terminar el instituto. Se suponía que era uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Pues justo ese día fue cuando todo se fue a pique con mi madrastra, Susana, y mi hermano, Raúl. La ceremonia había terminado. Aún llevaba puesta la toga y el birrete, con esa sensación de «lo logré», cuando Susana me agarró del brazo y me apartó. Tenía puesta su sonrisa falsa de siempre, esa que usaba cuando iba a soltar una bomba. «Lara, cariño», dijo con una voz dulzona que me puso en alerta al instante. «Necesito que sepas que el fondo para la universidad que tu padre dejó finalmente no va a ser para ti». Y así, sin más. Lo soltó como si me estuviera diciendo que había dejado la leche fuera de la nevera. Ni una explicación. Ni un «lo siento». Nada. Me quedé helada. No podía procesarlo. «¿Qué quieres decir?», logré balbucear. Mi papá me había hablado de ese fondo él mismo. Lo creó para mí cuando era una niña. Susana ni se inmutó. Se encogió de hombros, como si nada. «Bueno, Raúl y yo lo hemos hablado y creemos que es mejor que el dinero se use para algo más práctico. Raúl tiene un plan para invertirlo, montar un negocio. Y, siendo sincera, Lara, tú siempre has sido muy soñadora. Tal vez la universidad no sea lo tuyo». No me lo podía creer. Raúl siempre fue el niño de oro para Susana, el que podía hacer lo que le diera la gana. Pero esto ya era el colmo. «Ese dinero era mío. Papá quería que yo estudiara», dije, y noté cómo me temblaba la voz. En ese momento Raúl se acercó. Claramente había estado escuchando. «Lara, tranquila. Ya sabes que le voy a dar un buen uso. Voy a invertirlo, a montar algo serio. Papá hubiera querido que fuéramos inteligentes con el dinero. Además, tú siempre puedes pedir préstamos, como hace todo el mundo, si de verdad te importa tanto ir a la universidad». Lo dijo tan tranquilo, como si fuera lo más normal del mundo que me quitaran lo que era mío. Sentí que me ardía la sangre. «No podéis quedároslo. Eso es robar», grité. Susana miró alrededor, muerta de la vergüenza porque estaba armando un escándalo. «Baja la voz, Lara. Esto es un asunto familiar y estás siendo muy dramática». Me dieron ganas de gritarles todo lo que pensaba, pero no lo hice. Me di la vuelta y me fui.
El resto del día de mi graduación fue un borrón. Esa noche, en mi habitación, me quedé mirando al techo, preguntándome cómo todo había salido tan mal. Mi papá había muerto el año anterior, y él era mi roca. Sin él, me sentía completamente sola. Susana y Raúl tenían todo el poder. Al día siguiente lo intenté otra vez. ¿Seguro que no podéis reconsiderarlo? Susana puso los ojos en blancos. Lara, ya eres una adulta. Es hora de que madures y te busques la vida. Ese dinero se usa para la familia, y Raúl también es familia. Cuando se lo conté a Joaquín, que era mi novio entonces, se puso hecho una fiera. No pueden hacerte eso. Ese dinero era para tu futuro. Pero la cuenta estaba a nombre de Susana. Sin mi padre, no podía hacer nada. Joaquín quería ayudarme a luchar, pero le dije que no. No quería pelear una batalla perdida, así que lo dejé estar. O al menos, fingí que lo dejaba estar. Por dentro, me hice una promesa. Les demostraría que estaban equivocados. Triunfaría sin su ayuda. Los años siguientes fueron durísimos. Trabajaba en varios trabajos a la vez para poder pagarme las clases en una universidad comunitaria. No me podía permitir ir directamente a una universidad de 4 años, pero estaba decidida a sacarme la carrera, aunque me costara el doble. Mientras, Raúl se daba la gran vida. Se había montado un negocio que era básicamente una excusa para gastarse el dinero. Susana no paraba de alardear de él. Tu hermano es tan ambicioso. Deberías aprender de él. Me daba náuseas. Joaquín fue mi apoyo total. Me animaba cuando quería tirar la toalla. Para cuando pude entrar en la universidad, ya estábamos prometidos. La reacción de Susana al enterarse fue: ¿estás segura de que estás preparada para casarte, Lara? Es mucha responsabilidad, y tú todavía estás encontrando tu camino. Lo dijo con ese tono condescendiente de siempre, como si fuera una niña pequeña que no tiene ni idea de nada. Raúl, como no, añadió: sí, quizá deberías centrarte en tu carrera, si es que se le puede llamar así. No les contesté. Solo sonreí y dije: no os preocupéis por mí. Me va genial. Esos años en la universidad fueron algunos de los más duros de mi vida. Constantemente estaba haciendo malabares con el trabajo, las clases y tratando de mantenerme a flote. La mayoría de los días apenas tenía tiempo para comer una comida decente. Trabajaba por las tardes en una cafetería y los fines de semana en una librería. Entre turnos, estudiaba como podía, donde podía. Sentía que vivía en piloto automático, esforzándome día tras día. Hubo noches en que lloraba de frustración, preguntándome si valía la pena. Pero cada vez que pensaba en renunciar, escuchaba la voz de mi padre en mi cabeza recordándome por qué había empezado. Esa cuenta podría habérmela robado, pero no podían quitarme mi determinación. No era solo la presión financiera lo que lo hacía difícil. Era el peso emocional de sentirme completamente desamparada por mi propia familia. Susana y Raúl nunca se preocuparon por mí, ni una sola vez. De hecho, actuaban como si yo no existiera. Susana todavía daba sus pequeñas fiestas en casa, presumiendo de Raúl y sus grandes planes, mientras yo comía fideos instantáneos y juntaba dinero para el alquiler. Nunca olvidaré la vez que me encontré con Raúl en el supermercado. Él estaba comprando filetes caros y yo tenía una canasta con sopa enlatada y pan de marca blanca. Me miró, sonrió burlonamente y dijo: «¿Todavía con eso de la estudiante en apuros, eh? Podrías haberlo tenido más fácil si hubieras jugado bien tus cartas». No respondí. No podía confiar en hablar sin estallar. Para mi segundo año, las cosas comenzaron a cambiar un poco. Conseguí unas prácticas remuneradas en una empresa de marketing local, que se sintieron como un salvavidas. El pago no era mucho, pero fue suficiente para permitirme dejar uno de mis trabajos a tiempo parcial.
Además, me dio experiencia en el mundo real, y por primera vez empecé a sentir que estaba construyendo algo para mi futuro. Pero incluso entonces, no fue fácil. Mis días eran un borrón de clases temprano por la mañana, tardes en las prácticas y noches estudiando o trabajando en la cafetería. Mi vida social era inexistente y estaba constantemente agotada. Uno de los momentos más bajos llegó cuando mi portátil murió una semana antes de los exámenes finales. No tenía dinero para reemplazarlo, así que tomé prestado uno viejo de un amigo. Era tan lento que solo abrir un documento llevaba una eternidad. Recuerdo estar sentada en la biblioteca del campus a medianoche, tratando de terminar un trabajo que debía entregar al día siguiente, y simplemente derrumbarme. Quería gritar por la injusticia de todo, pero luego pensé en Susana y Raúl, en cómo probablemente se reirían si me vieran luchando, y eso me dio el impulso que necesitaba para seguir adelante. No iba a dejar que ganaran. No era solo la falta de apoyo de Susana y Raúl, era la forma en que se desvivían por humillarme, especialmente frente a otros. Hubo una cena de acción de gracias que nunca olvidaré. Acababa de empezar la universidad. No había planeado ir, pero Joaquín me convenció de presentarme por las apariencias. Debí haber confiado en mi instinto y quedarme en casa. Susana era la anfitriona y la mesa estaba llena de sus amigos y algunos contactos de negocios de Raúl. Todo transcurría sin problemas hasta que Raúl decidió abrir la boca. «Entonces, Lara», dijo en voz alta, sonriendo burlonamente mientras se reclinaba en su silla, «¿cómo te trata esa glamorosa vida estudiantil? ¿Todavía preparando lates y apañándotelas?» Algunos de los invitados rieron nerviosamente, probablemente inseguros de si estaba bromeando. Sentí que me ardían las mejillas, pero antes de que pudiera responder, Susana intervino. «Raúl, no seas malo», dijo con ese tono falso y empalagoso que siempre usaba cuando quería sonar magnánima. «Lara está haciendo lo mejor que puede. No todo el mundo está preparado para el éxito de inmediato». La forma en que lo dijo, con esa pequeña pausa antes de «haciendo lo mejor que puede», dejó claro lo que realmente pensaba. Joaquín fue mi ancla durante esos años. No importaba lo mal que se pusieran las cosas. Él siempre estaba allí para recordarme por qué me esforzaba tanto. Llegaba a casa después de un turno tarde, o de la biblioteca, completamente agotada. Y él tenía la cena esperándome, incluso si solo era un sándwich tostado o sobras. Hay una noche en particular que se me quedó grabada. Había suspendido un examen importante y sentía que todo se desmoronaba. Llegué a casa, dejé mi bolso en el suelo y simplemente me puse a llorar allí, en la entrada. Joaquín no preguntó de inmediato qué pasaba. Solo me abrazó y me dejó llorar hasta que pude hablar. Cuando finalmente logré articular las palabras, dijo: «Lara, este examen no te define. Estás haciendo algo que mucha gente habría abandonado hace tiempo. Tienes permitido tropezar, pero no vas a caer. Eres más fuerte que esto». Luego me hizo chocolate caliente y se sentó conmigo hasta que me sentí de nuevo yo misma. No eran solo sus palabras, era la forma en que creía en mí, incluso cuando yo no podía creer en mí misma. Saber que él me apoyaba marcaba toda la diferencia. Para cuando me gradué, sentí que había escalado una montaña. No era solo el título en sí, era todo lo que representaba. Lo había logrado a pesar de todos los obstáculos, a pesar de la completa falta de apoyo de Susana y Raúl. No los invité a la ceremonia. Joaquín y unos pocos amigos cercanos estaban allí, animándome mientras cruzaba el escenario. Recuerdo pensar: no van a quitarme este momento. Fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Poco después de la graduación, conseguí un trabajo en una empresa de marketing de tamaño mediano. No era glamuroso, pero pagaba bien, y por primera vez podía respirar un poco. Joaquín y yo nos casamos al año siguiente, y no mucho después,
nos enteramos de que estaba embarazada de Silvia. Sentía que todo finalmente estaba encajando. De Susana y Raúl no supe nada. Era como si no existiera para ellos. Ascender en la carrera profesional no fue fácil, pero se sintió como una continuación natural de la determinación que había forjado durante la universidad. Empecé desde abajo, gestionando cuentas pequeñas que nadie más quería. Trabajé duro, me quedaba hasta tarde y asumía proyectos que ni siquiera estaban en mi descripción de trabajo. Poco a poco, la gente empezó a fijarse en mí. Mi manager una vez me llevó a un lado después de una gran presentación y dijo: «Lara, la forma en que manejaste a ese cliente es como si llevaras años haciéndolo. Tienes un talento real para conectar con la gente». Significó el mundo para mí, pero también me dolió de una manera extraña. Escuchar elogios de colegas y managers, personas que apenas me conocían, solo resaltaba lo poco que había recibido de mi propia familia. Me sentaba en reuniones donde mi jefe alababa mi ética de trabajo, o escuchaba a compañeros decir cosas como: «Lara es una estrella, va a llegar lejos». Y una parte de mí se sentía vacía. No podía dejar de pensar: ¿por qué Raúl no pudo decir algo así? ¿Por qué Susana no pudo ver mi valía? En cambio, todo lo que recibí de ellos fueron comentarios con segundas intenciones o desprecios directos. Era una tristeza profunda y hueca saber que la aprobación que anhelaba de adolescente nunca llegaría de ellos. Mi vida siguió avanzando y con cada paso sentía que finalmente estaba construyendo algo sólido. Después de unos años en la empresa, conseguí un ascenso a gerente de cuentas, supervisando mi propio equipo. Se sentía surrealista. Hacía solo unos años, luchaba para pagar la compra, y ahora estaba sentada en reuniones con ejecutivos, presentando estrategias que yo había desarrollado. Joaquín fue mi mayor animador en todo ello. Cuando conseguí el ascenso, me sorprendió con una pequeña cena en casa, solo nosotros y unos pocos amigos cercanos. «Te lo has ganado», dijo, levantando su copa para brindar por mí. «Nadie lo merece más». Casi al mismo tiempo dimos la bienvenida a Silvia al mundo. En el momento en que la sostuve por primera vez, todo lo demás se desvaneció. Recuerdo mirar su carita y pensar: me voy a asegurar de que siempre te sientas amada y apoyada, pase lo que pase. Ser madre añadió una capa completamente nueva de alegría y propósito a mi vida. Pero mientras mi mundo se iluminaba, Susana y Raúl empezaban a desmoronarse. Los grandes planes de Raúl se habían venido abajo. Su negocio quebró. Y Susana, que siempre se había enorgullecido de su estatus social, de repente parecía menos segura. Empezaron a correr susurros. Estaban pasando apuros económicos, y Raúl había vuelto a vivir a casa con Susana. Nunca olvidaré el día que me encontré con Raúl y Susana en el supermercado. Hacía años que no veía a ninguno de los dos, y honestamente, no estaba preparada para lo diferentes que se veían. Estaba en la sección orgánica, eligiendo un queso fino para una cena que Joaquín y yo íbamos a organizar. Silvia estaba en el carrito, balbuceando sobre algo, cuando doblé la esquina y casi me choqué con ellos. Raúl empujaba un carrito con solo unos pocos artículos, casi todo comida enlatada y una bolsa de arroz, y Susana iba detrás de él, con aspecto cansado y más vieja de lo que nunca la había visto. «Lara», dijo Susana. Su voz era una mezcla de sorpresa y incomodidad. Raúl miró hacia arriba y su expresión se endureció cuando me vio. No supe qué decir al principio. Yo estaba allí de pie, con mi carrito lleno de alimentos de alta gama. Silvia riendo en su asiento, mientras ellos parecían estar apenas sobreviviendo. Susana intentó forzar su sonrisa falsa habitual. «Te ves bien», dijo, con los ojos mirando furtivamente mi carrito. Raúl simplemente gruñó, claramente demasiado orgulloso para decir algo. «Sí, las cosas han ido bien», respondí con naturalidad,
sin querer frotárselo en la cara, pero incapaz de ocultar la satisfacción que sentí. Era un contraste marcado con la última vez que nos habíamos cruzado en un supermercado, cuando yo era la que luchaba y Raúl alardeaba de su éxito. Después de ese encuentro, las cosas cambiaron. De repente, Susana y Raúl intentaban volver a entrar en mi vida. Empezó con pequeñas cosas. Susana llamando para saber de mí o enviándome mensajes incómodos en las redes sociales. Hola, Lara. Solo quería ver cómo estás. Ha pasado tanto tiempo. Nunca mencionó directamente nuestro encuentro en el supermercado, pero el momento era demasiado obvio para ignorarlo. Raúl no fue tan sutil. Me envió un mensaje de texto no mucho después. Hola, hermanita. Deberíamos ponernos al día algún día. Tengo algunas ideas que me encantaría comentarte. Al principio los ignoré. No confiaba en sus intenciones y, honestamente, todavía estaba demasiado resentida como para entretener la idea de reconectar. Pero no se detuvieron. Susana empezó a llamar a Joaquín con la excusa de ser una madrastra preocupada, preguntando por Silvia y por cómo estábamos. Joaquín, siendo la persona de buen corazón que es, me dijo: «Tal vez estén intentando hacer las paces». Yo no estaba tan segura. Se sentía menos como un interés genuino y más como si hubieran visto lo bien que me iba y quisieran aferrarse. Una parte de mí quería enfrentarme a ellos directamente, pero otra parte sentía curiosidad por ver hasta dónde llegarían. Era una tranquila tarde de sábado cuando entré en la calzada y vi a Raúl y Susana parados frente a mi casa. Al principio pensé que estaba imaginándomelo. Parecían fuera de lugar, como personajes en la escena equivocada de una película. Susana agarraba su bolso con fuerza, su rostro tenso, mientras Raúl estaba con las manos en los bolsillos, mirando a todas partes menos a mí. Joaquín y Silvia estaban en el zoo con sus padres, así que estaba sola. No pude ir con ellos porque tenía que terminar algunas cosas en la oficina para una reunión importante que tenía el lunes. Suspiré, preparándome mentalmente para lo que fuera que esto fuera. Al salir del coche, el rostro de Susana se iluminó con esa sonrisa demasiado ensayada que conocía demasiado bien. «Lara, qué coincidencia», dijo como si no hubieran estado esperando allí a propósito. Raúl me hizo una rígida inclinación de cabeza, evitando todavía el contacto visual. «¿Qué hacen aquí?», pregunté directamente, sin humor para cumplidos. Susana movió la mano con desdén, como si mi pregunta no importara. «Oh, solo pensamos en pasar para ponernos al día. Ha pasado demasiado tiempo, ¿no crees?». Me quedé callada. Susana puso su sonrisa ensayada, la que usaba para suavizar malas noticias o manipular a la gente, para que hiciera lo que ella quería. «Lara, cariño, hemos estado pensando en lo orgulloso. ¿Te ha ido tan bien? Mira esta casa tan hermosa. Realmente has construido algo increíble». Mantuve el silencio, con los brazos cruzados. No estaba cayendo en su adulación. Después de un momento de silencio incómodo, Raúl se aclaró la garganta y finalmente me miró. «Sí, lo que Susana quiere decir es que hemos pasado por un momento un poco difícil. Las cosas no han sido fáciles, ¿sabes?». «¿Momento difícil?», pregunté entrecerrando los ojos. «¿Qué significa eso exactamente?». Susana miró a Raúl como si hubiera entrado demasiado rápido. «Oh, no es nada demasiado serio. Solo algunos problemas financieros. El negocio de Raúl no salió exactamente como esperábamos y, bueno, yo he tenido algunas facturas médicas recientemente. Estamos... ¿cómo lo digo? Un poco escasos de efectivo en este momento». Yo presioné, sintiendo ya hacia dónde iba esto. Raúl se movió incómodo. «Y pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos. Ya sabes, solo un poco para ayudarnos a recuperarnos». «¿Ayudarlos?», repetí incrédula. «¿Me están pidiendo dinero?». Susana dio un suspiro exagerado, su falsa sonrisa desapareciendo. «Lara, lo dices de forma tan dura.
No es como si estuviéramos pidiendo caridad. Es solo que a ti te va tan bien y está claro que te lo puedes permitir. Ni siquiera lo pediríamos si no fuera realmente necesario. ¿Necesario?, repetí, sintiendo que el calor me subía al pecho. ¿Se refiere a cómo fue necesario robar mi fondo universitario? ¿O a decirme que nunca llegaría a nada? ¿Es esta una de esas necesidades? La mandíbula de Raúl se tensó. Eso no es justo, Lara. Hicimos lo que creímos que era mejor en ese momento. Solté una risa cortante. ¿Mejor para quién, Raúl? ¿Para ti? ¿Para Susana? Ciertamente no para mí. Susana se llevó una mano al pecho, como si la hubiera bofeteado. Lara, eso es historia antigua. ¿No podemos simplemente dejar eso atrás? Estamos aquí ahora, intentando hacer las paces. ¿Es que la familia no significa nada para ti? ¿Familia?, repliqué alzando la voz. ¿Se refiere a la misma familia que me dejó valerme por mí misma? ¿Que se burló de mí por luchar en la universidad? ¿Que nunca movió un dedo para ayudarme? Tienen mucho morro presentándose aquí y lanzando la palabra familia por ahí. El rostro de Raúl se enrojeció y su fachada de calma comenzó a resquebrajarse. No estás siendo razonable. Tú lo tienes todo ahora. Una casa, un marido, un gran trabajo. Solo te pedimos un poco de ayuda. Nos lo debes. ¿Que se lo debo?, espeté. No les debo nada. Todo lo que tengo lo construí yo sola sin agradecerles nada a ninguno de los dos. ¿Y ahora creen que pueden entrar aquí y hacerme sentir culpable para que les dé dinero? Ni hablar. La máscara de educación de Susana finalmente se desvaneció. No puedo creer esto, siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí?, interrumpí riendo amargamente. ¿Qué han hecho por mí exactamente, además de complicarme la vida a cada paso? Raúl perdió completamente los estribos. Eres una egoísta ingrata. Te dimos un techo sobre tu cabeza, y así es como nos pagas. Los miré, atónita por su audacia. Salgan de mi propiedad, dije con voz fría. He terminado con esta conversación. Los ojos de Susana se entrecerraron y se inclinó. Su voz goteaba veneno. Te arrepentirás de esto, Lara. Un día nos necesitarás y nosotros no estaremos. Di un paso atrás, abriendo la puerta de mi casa. Bien, me ha ido muy bien sin ustedes. Al acercarme a la puerta, Susana soltó una risa amarga. Bien, Lara. Quédate en tu pedestal. Pero no olvides de dónde vienes. No eres nada sin ese elegante título, y nosotros somos los que nos aseguramos de que tuvieras un techo sobre tu cabeza para siquiera lograrlo. Deberías darnos las gracias. Raúl intervino, su voz cargada de rencor. Crees que eres mucho mejor que nosotros ahora, ¿verdad? Con tu familia perfecta y tu bonita casa. No te confíes demasiado, Lara. La vida tiene una forma de bajarles los humos a personas como tú. Me detuve en seco, volviéndome para enfrentarlos una última vez. Tienes razón. La vida sí tiene una forma de bajarles los humos a las personas. Deberías saberlo. Eres la prueba viviente. Con eso, entré y cerré la puerta firmemente detrás de mí. Incluso desde dentro, podía oír a Susana refunfuñando con rabia mientras se alejaban. Ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ella. Un día vendrá arrastrándose. Pero a medida que sus voces se desvanecían, todo lo que sentía era alivio. Por primera vez en años, entendí verdaderamente el poder de cerrar una puerta, literal y figuradamente. Y esta, sabía, permanecería cerrada. No había vuelto a pensar en ello hasta que el fin de semana pasado, Joaquín y yo llevamos a Silvia a un parque de atracciones. Era un día hermoso. Cielo azul, risas por todas partes y el olor de las palomitas de maíz en el aire. Silvia estaba feliz,
señalando cada atracción y suplicando subir a las montañas rusas. Nos dirigíamos hacia los puestos de comida cuando lo vi. Raúl. Salía de un baño público, con un uniforme raído del parque y empujaba un carro con un cubo y una fregona. Por un momento, no nos vio. Tenía la cabeza gacha y parecía exhausto, con los hombros hundidos. Pero entonces, al acercarnos, miró hacia arriba y se quedó helado. Nuestras miradas se encontraron y en ese instante pude ver el reconocimiento y la vergüenza en su rostro. Antes de que pudiera decir nada, giró sobre sus talones y se alejó lo más rápido que pudo, empujando el carro de la fregona frente a él. Su postura era rígida, como si intentara aferrarse a alguna pizca de orgullo. Me quedé allí, mirándolo desaparecer entre la multitud. Joaquín notó mi pausa y me miró. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí lentamente, forzando una sonrisa por el bien de Silvia. Sí, vamos a buscar ese puesto de algodón de azúcar. Mientras salíamos del parque ese día, no podía dejar de pensar en Raúl. Verlo así, evitándome, avergonzado, trajo de vuelta un torrente de recuerdos. Los insultos, los comentarios desdeñosos, los años de ser tratada como menos que nada. Y Susana siempre allí para respaldarlo, para retorcer un poco más el cuchillo. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de sus palabras, dejando que me hicieran sentir pequeña. Pensé en cómo se han deshecho las vidas de Susana y Raúl, y por un momento sentí un destello de lástima. Pero no duró mucho. Ellos tomaron sus decisiones y están viviendo las consecuencias. Y ahora se sentía diferente. Miré a Joaquín, que sostenía la mano de Silvia mientras ella parloteaba sobre sus atracciones favoritas, y sonreí. Esta es mi vida ahora. Un esposo amoroso, una hija brillante y hermosa, una carrera por la que he trabajado muy duro. Todo lo que he logrado, lo he hecho sin ellos. Y la mejor parte, ya no necesito su validación. La historia de Lara conmovió hasta lo más profundo a la comunidad de Reddit. Miles de usuarios se sintieron identificados, enfadados, y celebraron su triunfo final como si fuera propio. La publicación se llenó de miles de comentarios, y hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo de ese hilo, para explorar todas las reacciones, opiniones y consejos que dejó esta increíble historia. La ola de apoyo para Lara fue inmediata y abrumadora. Muchos comentarios reflejaban una profunda admiración por su fortaleza. Uno de los más populares decía: «La resiliencia de esta mujer es simplemente inspiradora. De estar completamente rota en su habitación a construir la vida que tiene ahora. Esa determinación de hierro es lo que define a un ganador». Este sentimiento era unánime. Muchos usuarios celebraban no solo su éxito material, sino su victoria mental y emocional sobre quienes intentaron hundirla. Otro comentario añadía: «Esto no es solo una historia de «lo logré sin ti». Es una historia de «me reconstruí a mí misma, a pesar de ti». Y eso es mucho más poderoso. La figura de Joaquín fue, sin duda, uno de los pilares más comentados. Los usuarios no ahorraron elogios para él. Un comentario que resonó con muchos decía: «Todos necesitamos un Joaquín en nuestras vidas. No un salvador, sino un compañero. Alguien que no te resuelve los problemas, pero que te da la fuerza para resolverlos tú misma. Ese chocolate caliente lo dice todo». Otro usuario, aparentemente más conmovido, escribió: «Cuando dijo que él creía en ella incluso cuando ella no podía, eso me llegó al alma. Es el tipo de amor que todo el mundo merece». La consistencia y el apoyo inquebrantable de Joaquín fueron señalados como el factor crucial que diferenció la traición familiar del apoyo incondicional verdadero. Pero no todo fueron flores. La ira y la indignación hacia Susana y Raúl ardían en la sección de comentarios.
Las calificaciones para ellos eran durísimas. Un usuario escribió con crudeza: «La madrastra es la encarnación de la miseria humana». Ese tono condescendiente, esa manipulación, la reconozco, y me da escalofríos. Sobre Raúl, otro comentario decía: «El hermano es un parásito con patas, criado para creerse el centro del universo, sin un ápice de empatía. Verlo trabajando con la fregona en el parque es el final kármico más perfecto que he leído en mi vida». La palabra narcisista se repetía una y otra vez para describir a ambos. Un análisis más detallado apuntaba: no es solo que sean malas personas, es que operan bajo una lógica de superioridad tan arraigada que son incapaces de verse a sí mismos como los villanos de la historia. Por eso volvieron a pedirle dinero, porque en su distorsionada realidad, ellos aún merecían su ayuda. La discusión sobre qué hacer con el dinero del fondo universitario generó un intenso debate legal y moral. Muchos se preguntaban, frustrados: ¿realmente no había nada que pudiera hacer legalmente? Ese dinero era de su padre para ella. Me hierve la sangre pensar que se salieron con la suya. Otros, con más conocimiento, explicaban: desafortunadamente, si la cuenta estaba solo a nombre del padre y luego pasó a la madrastra, o si estaba a nombre de los dos, la ley suele estar del lado del titular superviviente. Es una injusticia brutal, pero es muy común. Sin embargo, la conclusión moral fue unánime. Aunque legalmente quizás no pudiera hacer nada, moralmente fue un robo descarado. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo y a quién se lo estaban quitando. La ley no siempre cubre la moralidad. El momento de la confrontación en la casa de Lara fue, para muchos, la escena más satisfactoria de toda la historia. Los comentarios al respecto eran puro fuego. Uno decía: esa línea de la vida tiene una forma de bajarles los humos a las personas. Deberían saberlo, es para enmarcarla. Toma ya. Poesía pura. Otro usuario añadía: me imagino la cara de ellos cuando ella cerró la puerta. Ese portazo debió de ser más terapéutico que 10 años de terapia. El sonido del karma haciéndose realidad. La gente celebraba no solo lo que Lara dijo, sino el hecho de que finalmente se liberó de su toxicidad para siempre. Un comentario reflexivo señalaba: ella no les gritó con rabia infantil, les habló con la autoridad tranquila de quien ya ha ganado. Eso duele mucho más para gente como ellos. Su indiferencia fue el arma final. El encuentro final en el parque de atracciones con Raúl fue el punto que generó más discusión sobre la naturaleza de la redención y la Schadenfreude, la alegría por el mal ajeno. Muchos expresaron una satisfacción absoluta. Verlo con ese uniforme, hundido, avergonzado, no voy a mentir, me reí a carcajadas. Es el final perfecto. No merecía ni una migaja de compasión después de lo que hizo. Pero también surgieron voces, pocas pero presentes, que pedían cierta piedad. Es fácil celebrar su caída, pero es un hombre destrozado. ¿No es suficiente castigo? ¿Realmente nos alegra ver a alguien en la miseria? Sin embargo, estas opiniones eran rápidamente contestadas con contundencia. No, no es suficiente. Él no mostró ni una pizca de compasión cuando ella estaba en la miseria que él ayudó a crear. Él se rió de su sopa de lata. La miseria no lo hizo una mejor persona, solo lo hizo miserable. El karma no es una lección, es una factura. La historia de Lara resonó profundamente con miles de personas que habían vivido situaciones similares. Los comentarios se llenaron de testimonios desgarradores. Uno decía: mi Raúl fue mi hermana. Mi fondo universitario fue la herencia de mi abuela. Leer esto me hizo llorar de rabia y de alivio al mismo tiempo. Saber que no estoy sola es invaluable. Otro compartía:
Me identifico tanto con esa sensación de vacío cuando tu jefe te felicita y piensas, ¿por qué no puede ser mi familia? Es una herida que nunca cierra del todo. Estos comentarios transformaron el hilo de una simple historia en un grupo de apoyo masivo. Un usuario resumió este sentimiento perfectamente. Esto ya no es solo la historia de Lara. Es la historia de todos los chivos expiatorios, los niños no deseados, los que tuvimos que aprender a ser nuestra propia familia. Gracias por escribir esto. Nos da fuerza a todos. Finalmente, los comentarios se llenaron de sabios consejos y reflexiones para Lara y para cualquiera que esté pasando por lo mismo. Sobre el perdón, un comentario muy votado decía: el perdón está sobrevalorado. Lo que importa es la indiferencia. Cuando su existencia o su ruina ya no te generen nada, ahí es cuando has ganado de verdad. Lara lo logró. Sobre la familia, otro añadía: la familia no es la sangre. La familia es quien te abraza cuando lloras, quien te hace un chocolate caliente y cree en ti cuando tú no puedes. Lara encontró su verdadera familia en Joaquín y Silvia. Lo demás es solo ADN compartido. Y el consejo más repetido, el que cerraba cientos de respuestas, era simple pero poderoso. Corta por lo sano. La paz mental no tiene precio. Bloquéalos. Cierra la puerta y nunca mires atrás. Tu vida, tu verdadera vida, te está esperando. La historia de Lara, contada a través de sus propias palabras y luego disecada, analizada y abrazada por miles de extraños en Internet, se convirtió en un faro, un recordatorio de que la ruina de los que te hicieron daño no es el objetivo, sino un subproducto de tu propio éxito. Y que al final, la mejor venganza, como bien demostró Lara, es simplemente vivir una vida increíblemente feliz. Y así, con ese encuentro final en el parque, se cierra un capítulo enorme en la vida de Lara. Su historia es un viaje brutal de traición familiar, pero también un testimonio poderoso de resiliencia y de esa victoria tan dulce y kármica que a todos nos deja con una sensación de justicia poética. Pero la historia no termina del todo aquí. Como un pequeño epílogo, podemos imaginar a Lara hoy, viendo crecer a Silvia, construyendo recuerdos con Joaquín en esa casa que es un hogar de verdad, y yendo a trabajar cada día a un lugar que valora su talento. La herida de aquella traición quizás nunca desaparezca por completo, pero se ha convertido en una cicatriz, un recordatorio de lo fuerte que es, no de lo que le hicieron. Susana y Raúl se han convertido en un eco lejano, un capítulo cerrado de un libro que ella ya no necesita releer. Su felicidad es, fue y será su mejor y más definitiva respuesta. Y a ti, que has llegado hasta el final de este vídeo y has acompañado a Lara en todo este viaje emocional, quiero darte las gracias de todo corazón. Tu tiempo y tu atención son lo más valioso para mí. Y precisamente por eso tu apoyo es vital. Para un canal pequeño como este, cada gesto cuenta muchísimo. Suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones, me ayudas de una manera enorme y no te pierdes las próximas historias. Darle like a este video ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas, haciendo que estas historias lleguen a quienes más las necesiten oír. Y déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué te ha parecido, qué hubieras hecho tú en el lugar de Lara, o si has vivido algo similar. Cada like, cada comentario y cada suscripción no son simples números. Es mi mayor apoyo y la motivación que me impulsa a seguir creando contenido para ti. Déjame en los comentarios qué tipo de historias reales te gustaría ver a continuación. Un abrazo enorme desde el otro lado de la pantalla. Cuídate mucho. Y recuerda, nunca, nunca dejes que nadie apague tu luz. Hasta el próximo vídeo.